Welcome, guys. Bienvenidos a cada uno. Thank you so much for giving me this time and opportunity to be able to speak to you guys. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartirles a ustedes el siguiente mensaje. I'm very happy to be here. Estoy muy gozoso de estar aquí. I'm also happy to be able to share with you a little bit about myself and my testimony. También estoy gozoso de poder compartirle un poquito acerca de mi testimonio. I would like to be an instrument in your life. Le pido al Señor poder ser un instrumento en las manos del Señor para sus vidas. What is Inspira? Vamos a empezar brevemente solo para decirles qué es Inspira. Inspira was born through our testimony. Inspira, que es tanto el canal como el hotel, nació a través de nuestro testimonio. It was a gift that God has bestowed onto me Y fue un regalo que el Señor nos dio to be able to continue my work, para poder continuar mi trabajo, continue our testimony, nuestro testimonio, and to be in front of you guys today. y el poder tener el privilegio de estar frente a ustedes hoy. Okay, so today, let's talk about some sins. How many of you guys know some of the sins that are in existing today? Entonces vamos a hablar acerca del pecado. ¿Cuántos de ustedes saben de los pecados que más enfrentamos hoy en día? En el caso, el sexual, podríamos decir, es un pecado. ¿Hay sexual? Pecado sexual, ¿Alguien más? Oh, Infidelidad. infidelidad, ¿es igual de sexual? Pecados. Maybe drunk. Drunk? Okay. el tomar, el alcoholismo, Okay. Mentiras. Lies? mentir. Okay. Well, there's a lot of sins, right? Because there's a lot of things that the devil uses to confuse us. Y hay muchos pecados, muchos de los cuales el enemigo usa como tentaciones para confundirnos, para desviarnos. But today we're going to talk about one specific sin, Pero hoy les voy a compartir acerca de uno en específico, which is lust, lo cual es la lujuria. which is one flesh. Y va amarrado al tema que nos dieron para compartirles, que es el de una sola carne como matrimonio que somos. Is everybody here married? Todos aquí están casados. Yes? That's great. This message is for you. Qué bueno, porque este mensaje es para ustedes. So before we actually start with the whole, with the sex topic, Y antes de entrar al tema sexual, Satan always tried to manipulate the word sex. Satanás, el enemigo, trata de manipular la palabra sexo. Makes it perverted, Lo hace de una manera como para pervertirlo. lesbian, El lesbianismo, masturbation, la masturbación, homosexuality, homosexualismo and adultery. y el adulterio. Okay, so these are all the sexual sins, and God gave us our perspective of sex is to give pleasure. Y la perspectiva que Dios dejó el sexo es para que sea de placer In our marriage, dentro de un matrimonio, not outside. no fuera de él. Because outside is adultery. Porque el sexo fuera del matrimonio es adulterio. So do everybody here have your Bible? Let's go ahead and read a verse here, ¿Tienen sus which is Biblias Genesis con 2, ustedes, 4, 24. Si no las tienen, yo se los voy a leer. Génesis 2:24. Les voy a leer de la nueva versión Please, my internacional. wife will be able to read it. Mi esposa va a estar leyendo los versículos. Dice Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. So, God told us when we get married with Dios- our wives, Dios nos dio la instrucción que cuando nos casamos, nos unimos con nuestras esposas, we leave our mother and our father dejamos a nuestra madre y a nuestro padre so we can become one para poder convertirnos With- en uno mismo, with our wife. con nuestras esposas. God had made this design Dios dejó este diseño so we can become one family of our own. para que podamos convertirnos en una familia de nosotros mismos. So when we are in sexual infidelity, Pero cuando nos encontramos en una infidelidad sexual,
then you are in adultery. Estamos en un adulterio. And we should be having sex in our marriage. Pero lo que nos manda el Señor es tener ese sexo solo dentro del matrimonio. Okay, so God has left sex in our marriage to multiply and to be fruitful. Dios también dejó las relaciones sexuales para multiplicarnos, para ser fructíferos. So when you are in adultery, you're leaving a little part of yourself with the other woman, right? What is that? Cuando estamos en una relación adúltera, lo que estamos haciendo es dejando pedazos de nuestra alma por otras partes. And then we start to lose interest in our wives, Y empezamos a perder el interés en nuestra esposa, little by little. de poco a poco. I want to give you guys an example. Y les quiero dar un ejemplo. Let's say, for instance, Por ejemplo, you are married, están casados, but you are with someone else. pero están con otra persona. I don't know who you are. No sé I'm quiénes not trying to son. say you Y no are, estoy diciendo que ustedes lo estén haciendo. but let's say you are with somebody Pero else. demos el caso que hay otra persona que se ha metido entre el matrimonio. How you're leaving a little part of yourself, a little part of your soul every time you are having infidelity relationship with this woman. Cada vez que estás en una relación infiel con esa mujer, un poquito de tu alma se queda. So when you go home, Cuando regresas a casa, you don't have that same emotion ya no tienes esa emoción that you want to have that de intimacy que with your quieres wife. estar en intimidad con tu esposa. Because you already used up the excitement Porque estás usando esa emoción with the other person. con la otra persona. The other person is giving you that excitement, Esa, that new toy. esa emoción, ese juguete nuevo que encuentras en la persona fuera del matrimonio. How many of you guys drive? ¿Cuántos de ustedes manejan? Okay, everybody here have a car. Todos aquí manejan. When you first bought your new car, Cuando compraron el automóvil o la moto, how did you feel? ¿cómo se sentían? Oh, yeah. Sí. Yeah, and you want to go everywhere. Y querían ir a todas. Honey, I need some mayonnaise. Oh, sure, no problem. Mi Go to the amor, store. necesito mayonesa. No te preocupes, yo voy por ella. Do you remember that excitement that we felt? Y te recuerdas de esa emoción de tener ese carro nuevo. But then you see someone else's car, Pero después viste el carro de alguien más. and then you see someone with a newer car, Con un carro más nuevo que el tuyo. and then you start feeling envy. Y entonces empiezas a sentir como esa envidia. So then you want that one, Y quieres and you ese. don't want your car. Y ya no quieres tu carro más. You're already losing interest. Ya estás perdiendo ese interés por tu carro. I use car as an example, Y as uso- you will use it in the marriage. Y uso el carro como un ejemplo para hacer la analogía con el matrimonio. Okay, so the devil's goal is he wants to destroy you, Y la meta del enemigo es destruirte, your life, destruir tu vida. and you might have fun now, Y a lo mejor ahorita causa placer, diversión, but you're hurting others in the process. pero en el proceso estás causando muchas heridas. So you're hurting your wife, Estás lastimando a tu esposa. you're hurting yourself, Tú mismo te estás lastimando, and most importantly, you're hurting God. pero principalmente estás lastimando el corazón de Dios. So most of us, we do things, sexually, and we always think we're doing it's correct. Y muchas veces justificamos lo que hacemos como algo correcto. We put excuses. Ponemos excusas. I'm doing this because my wife is not giving me sex. Lo hago porque mi esposa cada vez se niega y no me da para satisfacer mis necesidades. My wife always nags. Mi esposa siempre está alegando. And you always put excuses. How many of you guys have businesses? Y entonces te justificas. ¿Cuántos de aquí han tenido o tienen un negocio? Oh, everybody has businesses. How many of you guys had businesses that you have opened and then you failed? ¿Y cuántos de ustedes han tenido negocios que han empezado pero han fracasado? Okay. So when we open up a business, Bueno. we're so excited. Entonces lo mismo, cuando abrimos un negocio estamos bien entusiasmados. And then when it goes down, Pero luego cuando el negocio se va para abajo, what do? ¿qué pasa? We blame the Empezamos market.
Empezamos a echarle la culpa al mercado, We blame our friends. le echamos la culpa al socio, a nuestros amigos con los cuales abrimos el We negocio. blame everybody. Echamos la culpa a todo lo exterior. Do we blame ourselves? Pero hay alguna vez que hemos dicho, ¿qué fue lo que hice mal yo? Is it my fault? ¿Será que tal vez yo tuve parte de este fracaso? Do we? ¿Alguna vez? No. If you don't blame yourself and don't assume responsibility for yourself, you would never succeed in life. Cuando nosotros no buscamos la oportunidad dentro de nosotros mismos de por qué se dio ese fracaso, no vamos a encontrar el éxito en la vida. Because you would never learn from your mistakes. Porque entonces no estamos aprendiendo de nuestros errores. Okay, so when we're out and when we're doing sins, let's call it sins, Y cuando estamos afuera en pecado, and when we're doing sins, oh yeah, okay, we have guilt. ahí empieza la culpabilidad. Guilt of what we're doing is wrong. La culpabilidad que nos viene a recordar que lo que estamos haciendo es incorrecto. Guilt in cheating yourself. Esa culpabilidad de estar autoengañándonos Your wife and to God. a nuestra esposa y a Dios. Like smoking and drinking. Now, of course, you don't want to tell me you're Por, smoking por and drinking. ejemplo, cuando toman o cuando fuman We know that is wrong, y sabemos que es incorrecto, but we do it because we want to pass by time. pero lo hacemos para matar el tiempo. When we go to bars, Cuando vamos a un bar, you want to drink, ¿quieres tomar? even though that you know that it's going to intoxicate your body. Aun cuando sabemos que eso va a intoxicar nuestro cuerpo, We do it anyways. pero aún así lo hacemos. Why do you think that? My question to you is, why do you think we do that? Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿por qué es que hacemos eso? Do anybody here know why you guys do that? Knowing that it's going to hurt you or kill you, we do it anyways. Sabiendo que nos va a lastimar, nos va a destruir, aún así lo hacemos. Anybody? ¿Alguien? That's very hard, right? Es difícil. That's because the devil confuses you. Y es porque viene esa confusión de parte del enemigo. When you're smoking, when you're drinking, you're actually following the devil. Cuando tomamos, cuando bebemos, cuando fumamos, estamos siguiendo el plan del enemigo. Because that's what he wants you to be. Porque eso es lo que él quiere hacerte hacer. Notice that we don't know why we do it, but we do it anyways. Miremos que Infidelity. I'm not talking about just smoking and drinking. I'm talking about everything. I'm talking about every sin that you have committed. Every sin that you have committed. I'm going to just take out my... notemos que muchas veces no tenemos esa explicación del por qué lo hacemos. Cada uno de los pecados que estamos cometiendo. But we don't know why we committed. It's because subconsciously, Y no tenemos esa explicación porque subconscientemente the devil want to make all you guys followers of him. el enemigo lo que pretende es hacernos sus seguidores. Does everybody understand what I'm saying? ¿Me van siguiendo? Yeah? Okay. So, the first thing that we should be doing is we need to recognize, we need to sanctify our hearts. Lo primero que debemos hacer para regresar al principio de una sola carne es reconocer lo que estamos haciendo y buscar la santidad en el Señor. Okay? Once our heart is healed, we can then move forward. Y una vez que nosotros buscamos esa santidad, esa sanidad en el Señor, podemos continuar avanzando. So, remember that God is everywhere and God is watching every of your moves, everything that you Y, do in life. y recuerda que Dios no se aleja de ti. Él está constantemente contigo, cuidándote y aún viendo cuando estás en medio de esas circunstancias. And you, as men, have the biggest responsibility. Y como varones, a ustedes se les ha entregado una de las mayores responsabilidades dentro del matrimonio. And you want to know what that biggest ¿Y responsibility quieren is? que les diga cuál es esa responsabilidad como varones en el matrimonio? You're the head of the house. Ustedes son la cabeza del hogar en esa una sola carne que Dios ha formado. If you can manage your house, you guys are business owners, Si right? ustedes no pueden manejar ese primer ministerio y como la mayoría dijeron que han tenido o tienen un negocio,
your marriage will fail. ese matrimonio va hacia el fracaso. Okay? And that's where the devil wants to attack the Y man. ahí es donde el enemigo quiere venir a causar división, The devil wants to attack your weaknesses. a través de cada una de nuestras debilidades, Money, a través del dinero, power, del poder, women, de las mujeres, pleasure. del placer. Anything that you have weaknesses of, De ahí de esas debilidades que tenemos. do you happen to notice sometimes it magically just appears? Es como que coincidentemente aquello en lo que estamos batallando la debilidad, mágicamente aparece. My problem was En mi caso, mi problema fue money and women. el dinero y las mujeres. And every time that I tried to go on the right road, Y cada vez que yo trataba de tomar ese camino angosto, the devil just throws women, de repente se me atravesaba una mujer. throws money, De repente una oportunidad para hacer dinero. take me away from my road. where I need to Alejarme be. del camino donde el Señor me quería. This is what I want you guys to understand, and I want you guys to identify your weaknesses. Y esto es lo que yo les quiero compartir para ayudarlos a identificar cuáles son esas debilidades que están batallando en el llamado de una sola carne que el Señor les ha hecho. Because the devil is going to use that. Porque el enemigo va a usar esas debilidades no entregadas al Señor. Every time that we try to follow God, Cada vez que intentamos seguir al Señor, the devil intervenes. ahí hay una interrupción de parte del enemigo. Think about everything that's going on in your life now. Piensa en lo que está girando en tu vida hoy. Think about everything what the devil is using on you, and you don't even know it. That's the scariest part of how the Piensa- devil works. Piensa, You don't even know it. piensa que de las artimañas que el enemigo está usando, y lo que más a mí me asusta es que muchas veces ni cuenta nos damos. You think that everything you're doing is your decision, Piensas que la mayoría que estás haciendo, estás tomando decisiones coherentes, but behind the scenes is the enemy. pero detrás de esa escena hay alguien que lo está maquinando, que es el enemigo. And as men, we have to differentiate what's blessing, what's coming from God, and what's coming Y from como the esas devil. cabezas de hogar, esos varones, es nuestro deber el diferenciar lo que viene del Señor versus lo que viene del enemigo. Because that's the hardest part. Because you would say, oh, I have this Y esa es big la business. Esa es la parte más difícil, el de tengo esta oportunidad de negocio I got all this money coming in. y todo este dinero que viene, But it requires me to be away from my wife. pero requiere que yo me salga de estar con mi esposa, de esa relación de una sola carne. Is that a blessing? ¿Será eso una bendición? No, that's because that's the devil trying to give you what your heart desires, which is money, to take you away from your wife, Y no take you porque, away from your porque en family. esa debilidad, en ese deseo de poder, de tener dinero, el enemigo lo sabe y lo usa para poder sacarte de tu lugar de privilegio. Remember the order, men. Recuerda el orden que Dios nos ha dado. It is God, Es Dios, your family, tu familia, your kids, tu esposa, tus hijos, your ministry, and tu everything else. ministerio y todo lo demás. Okay. If we cannot follow that order, Si nosotros no podemos seguir ese orden, then everything that you're receiving, it is not a blessing. de ahí lo que tú estás recibiendo no puede ser una bendición. Okay? That's something that we should analyze. Es algo que debemos de analizar. So, I know most of us men, and I did it too, Y yo sé que la mayoría como varones, y me incluyo yo porque yo lo hice, we blame our wives. siempre le eché la culpa a mi esposa. My wife nags. Mi esposa, ¿cómo alega? My wife made me the person that I am Mi today esposa me hizo ser el hombre que hoy soy. because it's all my wife's fault. Porque toda la culpa es de la mujer que She tú me diste. calls me all the time. She never leaves me alone. Siempre me está controlando, nunca me deja en paz. She can't even let me to talk to my friends. Ni siquiera me permite pasar tiempo a hablar con mis amigos. Things that are small for us, Cositas que son pequeñas para nosotros, it's big for the women. para ellas, las esposas, es algo enorme. Do you guys agree? Or you guys don't agree? ¿Me van siguiendo? Yeah? So sometimes we men, we fall weak. This is what I wanted to talk to you guys today about weaknesses.
Y en esa debilidad es en donde caemos, y es lo que les quiero compartir. Because this is very important. Porque es muy importante. This is what I felt. Esto fue en donde yo tropecé. This is what I changed. Y eso fue lo que el Señor permitió And que this is cambiara. why my life it is the way it is today. Y ahora el Señor me ha permitido tener una vida distinta al día de Because hoy. I broke that chain that the devil had on me. Porque el Señor rompió esa cadena que el enemigo tenía sobre mí. Everything that we do, Y a veces tenemos que hacer una introspección, porque aquello que hacemos, the woman can do the same. la esposa lo está haciendo también. The woman can say that she can blame all the things on you. Ella también puede echarte la culpa a ti por muchas cosas. My husband works all the time. Mi esposo nunca está en casa. My siempre husband trabaja. never have time for Mi me. esposo nunca tiene tiempo para mí. My husband never say I'm beautiful. Mi esposo nunca me dice cuán bella me My mira. husband never gives me gifts. Mi esposo nunca es detallista, nunca me trae ni siquiera un pedazo de papel. If you were to die today, Si tú te murieras hoy and you went to heaven, and when you went to the courts, y te irías al cielo, ahí en la entrada celestial, who do you think God will go to? ¿a quién tú crees que Dios va a ir a pedir cuentas? Would God go to your wife, En cuanto a tu matrimonio, ¿tú crees que va a ir con tu esposa or will go to you? o crees que va a venir contigo? The man. Why? Dios va a ir con el varón. ¿Por qué? Because you're the head. Porque eres la cabeza. Because you're responsible. Porque tú eres responsable. When Eve ate the apple Cuando Eva se comió el fruto prohibido and gave the apple to Adam, y le dio la manzana a the Adán, forbidden apple, ese fruto prohibido, when God came around, who did God cuando look for? Dios vino, ¿a quién llamó Dios? At Adam. So this is why I want to make sure that I can drill into your heads Y today. aquí es lo cual hoy te quiero compartir, y en el nombre de Jesús que esto pueda quedar en tus corazones. Is that you men have the biggest responsibility of them all. Es que en esa relación de una sola carne que Dios les permitió ese privilegio, es que ustedes tienen una de las más grandes responsabilidades. You have to make your family in order Tienes que poner la responsabilidad de poner orden en tu familia, because it's your family porque and es nobody else. esa familia que Dios te confió a ti, a nadie más. If you put the blame on her, Si tú le echas la culpa a tu esposa, how can you fix it? ¿cómo lo puedes arreglar? Eso no va a arreglar nada. If you assume the responsibility, Pero si tú asumes esa you responsabilidad, can learn from your mistakes. tú vas a aprender, esos errores se van a convertir en oportunidades para mejorar esa relación de una sola carne. You can make everything better, just Puedes like she said. mejorarlo, así como dijo mi esposa. So the first thing I want you to do is make sure that you can look into your heart and blame yourself. Don't Entonces- blame others. It's nobody's fault. It is not. Who's the leader here? Who's the leader of this church right now? El Leader líder, of this group. el líder de este grupo, ¿quién es? Right Sí, bueno. Okay. It is not his fault Yo that he quiero, brought you all you here today. no es culpa de él que ustedes hoy todos hayan venido aquí. You all took the decision yourself to be Ustedes here tomaron la decisión de venir acá. because you all want to know God. Porque todos quieren conocer a Dios, conocer más de Él. If I would ask you, oh, I'm here because what's your name, husband? Ah, yo estoy aquí porque Carlos, I'm here because of Carlos. es culpa de Carlos que está aquí. You're already blaming Carlos that you're here, and you're not here to learn anything that God has given, that God wants you to learn here. Y al echarle la culpa a Carlos del por qué estás aquí, entonces ya tu corazón se cierra a la posibilidad del por qué realmente Dios te permitió venir. I'm here because of my wife. Ah, estoy aquí porque mi esposa me dijo que tenía que venir. Because my wife told me I have to come here. Me dijo que tenía que asistir a este retiro. If you're going to put the blame on everybody, my kids, your Si tú wife, vas a seguir your friends, culpando al mundo entero, tu esposa, tus amigos, tus hijos, tu esposa, you can never have the opportunity to learn from your no mistakes. vas a encontrar la oportunidad que los errores te permiten And aprender. you'll never take that next step. Y no vas a llegar a poder tomar ese siguiente And you escalón. will always be at the same level Y where you are siempre vas a today. estar en You ese will never mismo grow. nivel sin crecer. I've been there. Yo estuve ahí. I've been stuck. Estuve estancado por mucho tiempo. And I'm asking God, why? Y siempre decía, Dios, ¿pero por qué? I've been stuck
at a certain level of my life for, well, 10 years or 15 years. I've been Unos stuck 10, at one level. 15 años estuvimos estancados en el mismo nivel. I reach success, Llegaba al éxito, entre then I comillas, go back down. y después me da un regresón de regreso para abajo. I reach success again, Nuevamente escalaba, I forget about God, me olvidaba de Dios I go back down. y me regresaba al fracaso. I have many jobs here. Tuve muchos trabajos aquí en I was an Guatemala. executive for all the call centers here in Guatemala. Estuve como ejecutivo en varios call centers en Guatemala. But when I was here earning a lot of Pero money, cuando estaba aquí, con el placer de tener bastante dinero, I forget about God. me olvidaba del Señor. I'm too busy how to spend my money. Estaba muy ocupado viendo cómo gastar ese dinero. And my wife too. Y mi esposa también. She lived in Samaco. Ella vivía en Semana. She lived in Norvix. En Novex también vive. Where are you, honey? ¿Dónde estás, amor? I'm in Novix. Estoy en Novex. We just bought a new house. Porque acabamos de comprar nuestra casa nueva. So we don't go to church anymore. Ya no teníamos tiempo para ir a la But iglesia. every time we fall down, Pero cada vez que what fracasábamos, do we do? ¿qué We hacíamos? look for God. Ahí We go to empezamos a church buscar again. a Dios. Ahí empezamos a ir a la We ask God, iglesia. please forgive us. Dios, por favor, perdónanos. I'm going to change. Voy a cambiar. Give me another chance. Dame otra oportunidad. Boom, God gives you another chance. Y nuevamente el Señor es su misericordia. Nos Hey, you da go to otra church? oportunidad. But you don't tithe. Y entonces de ahí empezamos a ir a la iglesia, pero no diezmábamos. So what happens? ¿Y qué pasaba? Boom. De Again. nuevo, de regreso al fracaso. So that's what I'm saying. Assume responsibility so you can Entonces, break that chain to reach the next level of your life. el primer principio para esa relación de una sola carne, asume tu responsabilidad en cualquiera de las áreas donde has identificado la debilidad, ya sea económica, ya sea sexual. Ahí el Espíritu Santo te va a decir cuál es esa debilidad donde por mucho tiempo has estado echando la culpa. Que hoy te toca, que Daniel te está diciendo, identifica la oportunidad de cambio. Ese es el primer punto. Thank you. So I know that you guys are head of house. Y como cabezas de hogar, que ahora sé que son, I'm not telling you here today to change your wife. no te estoy diciendo aquí que cambies a tu esposa. I'm not here to tell your wife what to do. No te estoy diciendo que vayas y le des un listado a tu esposa de lo que ella tiene que hacer. Because you all men are looking like, I'm going to put my Porque ahorita que vimos el primer punto, estoy viendo en las miradas, ahora tengo una razón para ir a ponerla en orden. Keep in mind, we are children of God. Mantén en mente que somos hijos de We Dios. have to love our wife the godly way. Tenemos que amar a nuestras esposas a la manera de Jesús. Husbands, Esposos, you cannot change your wife. no puedes cambiar a tu esposa. Do you know who can change your ¿Tú wife? sabes quién sí puede cambiar a tu esposa? Yes, Así es, God el Señor. can change your wife. Dios puede cambiar a tu esposa. Now, you guys all look at me like, I see other relationships, Y ahora yo les miro otra mirada donde es así como, bueno, yo he visto otras and I see relaciones. other relationships that the women follow the men. Donde yo miro que la mujer se sujeta a su esposo. But he doesn't believe in God. Pero él no cree en Dios. But he has money. Pero tiene dinero. He has her in fear. No, la mantiene en temor. This man demands respect. Este hombre demanda el respeto. Is that love? ¿Tú crees que eso es amor? If you were to go to your wife and say, I demand respect, Si tú vas con tu esposa y le dices, yo te exijo respeto, I demand that you submit to me, te exijo que te sujetes a mí, will you have a loving wife? ¿tú crees que vas a tener una esposa que con You have a amor se te submissive wife. acerca? Tal vez vas a tener una mujer que se You'll somete. have a wife that will respect you. Tal vez tengas una esposa que te va a respetar, She will be afraid of you. pero va a ser una esposa en temor. You see those, I have a lot of friends that goes, Yo tengo un montón de amigos que me dicen, I got the pants in my family. mira, yo tengo los pantalones en mi casa. If my wife doesn't do what I say, I'm going to give her the belt. Si mi esposa no hace lo que yo le digo que haga, yo la cinchaseo. And there are men that are proud of it. Y son hombres que se sienten orgullosos de eso. We are different. Pero nosotros no, como una sola carne somos diferentes. We are God's children. Porque And we are somos loved by hijos God. y somos amados infinitamente por Dios. Do God put fear in you? Dios puso miedo en ustedes. Do God demand respect from you?
Dios les vino a exigir que lo respeten. Are you here because God tell you you have to be here? Dios te obligó a venir aquí hoy. And say you didn't come here today, I'm going to take everything away from Te you? dijo, si tú no vas a ese retiro, te voy a quitar todo lo que te he dado. Did God threaten you to be here? Dios te amenazó para que vinieras aquí. Then you have no right to do the same thing to your wife. El siguiente punto, no tienes entonces el derecho de hacer lo mismo con tu Because we esposa. are the same love that God has given to us, we should give to our wives. Porque damos por gracia lo que de gracia recibimos, ese amor a tu esposa. Now you're all looking at me and probably think like, well, then my wife's going to take advantage. Y ahora miro sus miradas y me imagino que piensan, pero bueno, entonces mi esposa se va a aprovechar de eso. Yeah. Like, oh, look at my husband. Ah, mira mi esposo. I can tell my husband to buy this, he's going to buy it for me because he has to. Ahora yo miro a mi esposo y Because he learned in the retreat. en el retiro aprendió que tiene que ser proveedor, que me tiene que ir a comprar todo lo que le pido. If you're already going to have that thinking, Si tienes esa mentalidad, God would not change your wife. entonces Dios no va a trabajar en tu esposa. God is the only person that can touch your wife to change her to be that submissive wife. Y Dios es el único que tiene el poder de cambiarla para hacerla sujeta. In my example, En mi ejemplo, we were at that same level. nosotros estuvimos en esa situación al My principio. wife was the boss. Mi esposa era la jefa de la casa. I was wearing the dress. Yo era el que tenía la falda She had that thick pants y ella tenía ese gran pantalón and that stick. y el chicote. When I didn't do anything, I could be sleeping. Y yo cuando no hacía nada, podía Just estar because I didn't wake up durmiendo. at 6:30 in the Y morning. solo porque no me despertaba a las Because I wasn't the first 6:30, person to wake up. porque no era la primera persona en despertarme, I have to hear from the boss. tenía que escuchar su boca del jefe. Yeah? When you're watching TV, O estaba viendo televisión and you just turn on the y TV. acababa de encender la televisión. She'll say, "You're lazy. ¿Por qué estás siendo tan haragán? You've been watching TV all day." Has estado viendo televisión todo el día. By the way, for women, short time for us, a very long time Pero for un women. periodo así chiquito de ver televisión para la esposa es una cosa enorme. But I continue to still love my wife the godly way. Pero continué amando a mi esposa a la manera de Jesús. I have never changed. Nunca cambié. And 10 years later, Y 10 años después, my marriage is in a different level. mi matrimonio llegó al cambio a otro nivel. It is the way of how God designed our marriage De la to be. manera en que Dios diseñó un matrimonio realmente ser. And you're all looking at me like, wow, 10 years. Y todos de mí así como, wow, 10 años después. When you want something good in life, Cuando quieres algo en la vida, good things come with patience. cosas buenas vienen, pero con la paciencia, el fruto de la paciencia. I know we're men. Y I yo know sé- we're men. We Yo need sé it que now. como hombres lo queremos ahora mismo. I need to make money now. Necesito hacer dinero ahora. I'm going to give you guys a testimony about this place. Te voy a dar un testimonio en este lugar. When I started this business here, Cuando yo empecé este negocio, I had no money. yo no tenía ni un centavo. And I said, God, if you want me to use this Y place, le dije, Señor, si tú quieres que yo use este lugar, you would make it happen. tú lo vas a hacer posible. I'm willing to give this place up Estoy dispuesto a rendir este lugar para ti, because I want to put my faith in you. porque quiero poner mi fe en ti. When I put my faith in God, Y cuando yo puse mi fe en Dios, He makes things happen. Él hizo que todo se acomodara a su manera. But when I say, I need it now, I want to do it my Pero way, cuando I yo want to decía, control it, I lo need to do it quiero a my mi way, my manera, hands, lo quiero controlar, hacerlo con mis propios esfuerzos, that's when things go down. ahí fue cuando todo se venía a pique. Okay? So when you have a business, put it in God's hands. Entonces, cualquier situación, como el ejemplo del negocio, ponlo en las manos del Señor. Because only God can prosper in Porque your life. solo Dios te puede prosperar en todas las áreas de tu vida, empezando desde el matrimonio que empezamos el tema hasta la parte económica y demás. Okay, I know that I only have just a very short time, so I'm going to go a little bit faster. Y yo I'm sé sorry. que solo tengo un pequeño tiempo restante, así que voy a tratar de ir más Okay, rápido. so women just don't go and treat their husband bad for nothing. Las mujeres no se vuelven contenciosas, esas goteras continuas que por todo reclaman de la nada. Let's look at Bible verse Proverbs 5:18, 19. Please. Vamos a ver el siguiente versículo, Proverbios 5,
del 18 al 19. Dice, Proverbios 5, versículo 18 al 19. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatía encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Bad wife does not exist. No existe una esposa mala. Every woman, just like every man, are the same. Cada mujer, como cada hombre, son lo mismo, fueron creadas. Because we are all created in God's image. Porque fuimos creados a imagen del Señor, a imagen y semejanza. Okay, so what we need to learn today is the 5 languages of love. Pero lo que sí tenemos que aprender hoy para poder sacar lo mejor de nuestras esposas es hablar su lenguaje de amor. Ese es el punto número 3. Yeah. Do you guys know the love language of your wives? ¿Ustedes saben qué lenguaje de amor habla su esposa? Let me ask you a question. Do you even know what the love languages are? Déjenme preguntarles algo. ¿Saben cuáles son los 5 lenguajes de amor que ella habla? Huh? Gift, Okay. Regalos, do some stuff at the house. actos de servicio. Yeah. Okay. He got the idea, but he doesn't know it. Okay, so not people here, that's where the problem begins. Entonces, yo creo que sí se sabían los 5. Más o menos, más o menos. Ahí está en donde el problema empieza. En donde esa una sola carne empieza a desviarse. Porque no conocemos el lenguaje que la esposa habla. You guys are married? You guys live with someone? You live with your wife? If you don't know what's her love language, then she's gonna, and you're thinking her love, my love language is gift. En el caso mío, mi lenguaje de amor son los regalos. Let me just tell them which ones they are. Okay. Los lenguajes son actos de servicio. El yo poder hacer algo por mi esposa. Sacar la basura, lavar los platos. Palabras de afirmación. Qué bella te ves. Te amo, te extrañé. El tercero son los regalos, detallitos, una flor cortada, un chocolate. El quinto es tiempo de calidad. El sentarme con ella a ver su programa favorito. El sentarme a la par de ella y llevarla al parque. El lenguaje de amor que nos decían, el de él es regalos. So I'm thinking that because my love is gift, I think her love is the Entonces, same. por mucho tiempo yo asumí que como mi lenguaje de amor era el de regalos, el de mi esposa también lo era. So I buy her things. Entonces yo vaya a comprarle cosas a mi esposa. Jewelry, clothes, Joyas, shoes, everything. zapatos, ropa, todo. Because she's like, oh, thank you. Porque era, muchas I gracias. love you. Te amo. And we men, we thinking like, yes. Y nosotros hombres bien simples decimos, yes, hoy sí la hice. We think that we made my wife happy. La hice And then feliz. tomorrow she's upset. Y mañana estaba enojada. Do that happens a lot to you guys, men? Les pasa frecuente. It's because we're not speaking Es her porque love no language. estamos hablando su lenguaje de amor. Es el tiempo de calidad. All this time, Todo este 15 years, tiempo. married to this woman. 15 años casada con esta mujer. All these years, Todos 15 estos years, años. all those Rocky Mountains Todas problems esas- that I've gone Todos through esos problemas, crisis que nosotros atravesamos, almost led to a divorce. que casi llegamos a un divorcio. I just found out her love language. Me acabo de enterar de su lenguaje de amor. And her love language is time. Y su lenguaje de amor es tiempo. So when I give her time, Cuando yo le doy tiempo a ella, tomorrow she's not angry. mañana ella ya no se encuentra amargada. Because she's filled with Porque love. ella se siente amada, se siente correspondida. When I buy her gifts, that's just a temporary, Cuando- right now, that one day. Cuando yo le compraba regalos, era un sentimiento fugaz de un día nada más. She can't even yell at you because she'll feel bad because you just gave her a gift. She'll wait for tomorrow. Y en ese momento tal vez no te pueda gritar por aquello que le está molestando, pero mañana va a esperar mañana cuando eso ya se haya ido. Because Ese she sentimiento. feels bad to yell at you that day. Yes. These are the most important things. So
There's a book. Can you recommend that book, The Five Acts Sí, of Love? el libro que se llama, para poder entender mejor y el poder llegar a esa una sola carne, se llama 5 lenguajes de amor de Gary Chapman. Y se los recomendamos, porque muchas veces como una sola carne estamos desconectados, porque uno no se siente amado y la otra no se siente amada. Y lo que pasa es que empezamos a buscar en otras partes, en el dinero, en mujeres, en vicios, tratando de llenar esos vacíos que el Señor amorosamente nos permite hacer en esa una sola carne que Él nos ha dado. So, that book, please read it because it's very important. Because we men, we get it confused a lot. Y es importante leer 5 lenguajes de amor porque muchas veces confundimos. I thought my whole time, I thought for 15 years, I thought my language of love was physical, Y por mucho which was tiempo touch. yo pensaba que mi amor era el físico, el toque físico. Because my mentality was sex, Porque mi mentalidad estaba en el sexo and it wasn't sex. y no era precisamente sobre el sexo. So this whole time that my wife thought that sex was my love language, she wasn't feeling my heart. She wasn't feeling for me to be more in love with Y her. en el caso viceversa, donde mi esposa no lo conocía, no estaba llegando a ese lenguaje en mi corazón. If you don't talk in the language of love to your wife, Si no hablan en ese mismo lenguaje de amor con su esposa, you will never grow your love. nunca van a poder seguir creciendo esa intimidad. You will always ese be the amor. same in your Siempre marriage. van a estar en ese mismo estado monótono. Okay, so let's put it this way. So when we have sex outside of our marriage, it's because sometimes as men, I know I'm going to be a little hard with you this time right now, okay? So don't be angry. Y les voy a contar lo siguiente, y tal vez voy a sonar muy fuerte, y no quiero que se molesten, pero cuando tenemos sexo fuera del matrimonio, It's because we feel small. es porque nos estamos sintiendo pequeños, We're not happy. porque no estamos felices, You feel worthless. nos sentimos como que no valemos nada y vamos buscando afuera ese valor. And when you're having sex outside, Y cuando estás teniendo esas relaciones sexuales fuera you're de tu feeling matrimonio, that. estás llenando ese ego, I'm the eso man. es, yo sí valgo algo, yo sí me siento empoderado cuando hago esto fuera del matrimonio, soy un macho. You're feeling that. And when you're with your boys, Y cuando estás con tus cuates, yeah, I just had this girl last sí, night. mira, me acabo de estar con esta chica anoche, Because you want to feel an emptiness in your heart. porque estás tratando de llenar esos vacíos en tu corazón. Only God can fill that Y emptiness. hoy te quiero decir, en primer lugar, solo Dios puede llenar esos vacíos. Okay. Don't think that women can do it. No pienses que ni aún las mujeres puedan llenar. Money cannot do it either. Dinero no puede llenar esos vacíos. The more money that you earn, Entre más dinero tú ganas, the more your expenses goes up. también así empiezan tus gastos a subir. Because you have an emptiness in your heart Porque esos vacíos te lo when you're constantly exigen. trying to fill it. Y constantemente al tratar de llenarlos, la barra cada vez se hace más alta. You're making 5,000 Qs right now. Ganas 5,000, You got a 4,000 Q budget tienes expenses. por lo general un presupuesto de 4,000, si no es que de 5,000. You're making 20,000 Qs Ganas 20,000 because you have so much emptiness in your y heart. por todos esos vacíos, You got to improve your life. New car, tienes new que ir house, new mejorando phone, new everything. tu estatus, nueva casa, nuevo carro, nueva mujer. So your gastos is 19,000. Y ahí tus gastos siguen subiendo. So your life is still the same. Y tu vida As you were continúa making igual, 5,000. como cuando ganabas menos. So this is what I mean. So men who are so empty, they want to have sex with so many women Y ahí outside están of la their marriage. mayoría de las causas, de esos vacíos que nos llevan a separarnos de una sola carne, a buscar llenarlos fuera de ese pacto. Okay, so remember, the devil wants to use that emptiness in your heart Y recuerda que el enemigo usa esos vacíos en el corazón so you can fall into adultery. para que tú caigas en adulterio, So he y can en otras destroy you even trampas, further para que te puedas distanciar aún más de tu padre. and you don't even know about it. Y ahí ni siquiera tú te des cuenta que ese romance cada vez se va a ir alejando más y más de tu creador. You put excuses. Y lo mismo del primer punto, And you think empezamos that a makes it right. excusarnos y a justificar cada una de esas acciones. I did it. Yo lo hice. And let me tell you what I did. Y te voy a decir qué fue lo que yo hice. I was out Me fui de casa
I fell in love with another woman. encontré otra mujer. I asked her for a divorce. Le pedí un divorcio a mi esposa. And you know what I say to her? ¿Y sabes qué le dije a mi And you know what I esposa? say to God? Y le dije a Dios, It's her fault. es su culpa de que yo You me know how haya ido. crazy she was. Ya sabes cómo estaba de She loca mi never treated esposa. me right. Nunca me respetaba, nunca She's me never trataba been there for bien. me. Nunca estuvo ahí cuando yo la She necesité. only wants things. Solo quería cosas materiales. So I found someone better. Así que encontré a alguien más. I'll tell you this, man. Y les quiero decir algo, varones. The green is not the greener La on the other grama side. nunca es más verde del otro lado. Okay. You will find another woman. Te encuentras con otra mujer. You will go through a honeymoon stage. Van a pasar por la etapa de luna de miel. You know what honeymoon stage ¿Y is? saben cuál es esa etapa de luna de miel? That's that beginning relationship when everything Cuando goes la so relación good. It's like, empieza yes, yes. y todo es lo máximo y And then you salimos feel like, wow. y te sientes, la encontré She's por different. fin, es diferente. Give her 1 to 2 years. Dale 1 o 2 años. And then she's going to start Y ahí looking like the wife empieza that you otra have vez a now. parecerse como la esposa que tienes hoy. Give it 5 years. Dale 5 And you're años. going to want to get a divorce. Y vas a querer buscarte a otra y otro divorcio You más. can't fix your heart right now. Si tú no puedes sanar tu corazón hoy, You can't fix your marriage right si now. no puedes tomar tu lugar de cabeza de hogar en esa relación de una sola carne, You're falling into doom. estás llegando a acabar un vacío mucho más profundo. So I pray Así que yo oro that you guys will assume responsibility que tú and the puedas fault tomar that tu you have done lugar, up till now. que tú puedas ver los errores como oportunidades y tomar tu lugar como cabeza de And hogar. stop blaming others for Y your dejar mistake. de culpar a otros por aquello que Dios te ha llamado a ti It's para easy tomar cabeza. to blame de hogar. others. Es fácil echarle la culpa a otros. Oh man, I used to blame everybody, including my mother. Yo hasta a mi mamá le eché la culpa por mucho tiempo. Because so easy, I feel Porque better. era tan fácil, me hacía sentirme mejor. But when I start blaming myself, Pero- I start feeling like crap. Cuando yo me empezaba a culpar a mí mismo, me empecé a sentir como basura. And I didn't want that. Y yo no quería ese sentimiento. So blame others. Entonces culpaba a otros. My wife fails, Mi esposa se equivocaba, it's her fault. es su culpa. My business failed, Mi negocio Es her fracasaba, fault. es su culpa. I get into an accident, Me metí en un accidente, it's the other guy's fault. es el que me chocó. Even though I crashed in the back. Aún tal vez yo le había chocado por atrás. Oh, because you put the brakes on Ah, much. es que And frenaste demasiado rápido. you always put the blame on others, but you never want to do it on yourself. Es fácil culpar a otros, pero no a nosotros mismos. Okay. So, guys, it's never too late. Yo hoy les quiero decir que nunca es tarde para tomar el camino de regreso. I'm going to tell you that why. Y te Because voy a decir por qué. it was never too late for my life. Porque para mi vida nunca fue tarde. I have been separated from my wife so many times. Nos separamos con mi esposa tantísimas veces como pudimos. I have left her so many times La abandoné tantísimas veces because I blame her. porque la culpaba a ella. Because I say it's her fault. Porque decía es su culpa. It is your fault that I'm leaving Es now. tu culpa que yo me vaya Because hoy. all you do is open your mouth. Porque todo lo que haces es You alegar. never leave me in peace. Nunca me dejas en paz. You drive me Me crazy. estás enloqueciendo. So I keep leaving. Así que me continuaba yendo. And I keep failing God. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Le estaba fallando a Dios. And let me tell you something. Y déjame decirte algo. I used to serve God. Yo le servía a Dios también. I used to go to another church called Fraternidad Cristiana. Iba a una iglesia llamada Fraternidad I was a Cristiana. leader. Y fui un líder, But I didn't care. pero no me importó. Because all I cared about was myself. Porque lo único que me importaba era yo mismo, I care about my happiness. mi felicidad. I went to church. Yo iba a la iglesia, I served God. I prayed. sirviéndole, orando, But was I truly serving? pero realmente le estaba sirviendo de corazón, Because I didn't know. pero era porque no sabía. When we're in sin, it's Cuando- hard Cuando, for us to give that 100% to God. porque cuando estamos en pecado es difícil darle el 100% a Dios. Because when we're trying to give 100% to God, Porque cuando intentamos darle el 100% a Dios, that sin comes in mind. ese pecado regresa. How can I serve God if I am ¿Cómo smoking? puedo servirle a Dios en estas circunstancias? How can I serve God if I am with this other girl? ¿Cómo puedo servirle a Dios si le he
le he fallado con esta otra mujer. Imagine that you're serving God, you're praying, Imagina que tú le sirves a Dios, estás orando, and you're asking God to le estás forgive you pidiendo a for your Dios sins. que te perdone por esos pecados. In the next couple hours, you're at the other girl's Y en las house. siguientes horas regresas con esa The chica. next hour, you have that cigarette in your hand. En esa siguiente hora estás con un cigarro en la mano. That same night, you're with your boys drinking. En esa misma Chelas. noche te vas No, a they tomar con tus varones esas chelas. That's stopping you Eso es lo que te está deteniendo from your heart to really serve God de tu corazón and to realmente. really bring happiness in your life Servirle y traer ese gozo duradero que solo viene del so Señor. God can really change you. Para que Dios realmente te cambie. Okay. I'm going to go ahead and I'm going to. Oh, can we read it? John 8:32, please? It's the last verse. I Y promise. les I'm voy done. a, I promise I'm done, guys. les voy a leer el último versículo para ya terminar. Y este se encuentra en Juan 8:32. Yes. Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. We know the truth. Nosotros conocemos la verdad. And we know that God loves us. Y nosotros sabemos que Dios nos ama. Prophesize it. Profetiza, Confess with your mouth confiesa con tu boca that you are the Son que tú eres el of our Hijo Lord de tu Padre Celestial. who loves you Que Él te unconditionally. ama incondicionalmente. He wants and He's waiting for you. Y Él cada día espera que tú regreses a Él, sin importar la circunstancia que estés. Don't turn your back on Him. Ya no le sigas dando tu espalda a Él, I've done it many times. porque yo te digo, lo hice muchas veces. And I tell you, it is not fun. Y les digo, al final no trae gozo. I'm at a point of my life Llegué a un punto en mi vida, when I gave my heart and my life to God, cuando yo le di mi corazón y mi vida a Dios. my life has never been Mi at the vida level it is today. cambió de una manera tan radical que no se compara a un pasado. And having a wife Y that tener, actually listens to me for the first time in 15 years. y tener una esposa que por primera vez me puede escuchar en 15 años. A wife that follows me Una esposa que me sigue because she believes in me. porque ahora ella cree en mí. But I didn't change my life. Yo no cambié mi vida. God changed my life. Dios fue el único que la pudo cambiar. That's the best change that you can ever Y ese es receive. el mejor cambio que tú puedes recibir. Babe. I want to be able to pray for you guys. Y yo quiero que me den la oportunidad de orar por ustedes. If you guys can close your eyes and Si bow your pueden heads. cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, thank you so much for this day. gracias Padre por esta oportunidad. Thank you for this time that we are here Gracias por together. este tiempo que nos permitiste compartir. For this group of men that is here today. Por este grupo de varones que se encuentran aquí, Padre. These men Gracias por want to estos know you. varones que quieren y desean conocer más de ti. These men have desire in their Que hearts tienen el deseo en su corazón, Padre, to give to you, O Lord, para poder entregarte a ti. for you to be able to mold them, Para que tú los puedas moldear. transform their Para que hearts. puedas transformar sus corazones. Because I know that you're calling onto these young men, Porque yo sé, Señor, que tú los has estado llamando. just like when I was there, O Lord, Así como cuando yo me encontraba lejos, Señor, de ti. when I thought that it was too late for Cuando me. yo pensaba que no se iba a arreglar porque era demasiado tarde. But I found out the truth, Pero encontré esa verdad que me hizo libre. that God loves me Que tú me unconditionally. amas incondicionalmente, And He Señor. loves you Y guys. que Dios los ama a cada uno de Every man ustedes. that is in this temple. incondicionales. Ese varón en este lugar, In my worst condition, en mi peor condición, He sends me back to Him. Dios vino de regreso a traerme de regreso a su corazón. He leaves the 99 Dios dejó a las 99 ovejas and chases you. y fue y te persiguió a ti. And we know that statistically that is Y does not make sense. estadísticamente el dejar las 99 ovejas no tiene sentido. El dejarlas por ir por ti. We don't leave the most for the least. En lo terrenal jamás dejamos lo más
por lo menos. But God did it for us. Pero Dios lo hizo y lo sigue haciendo. John 3:16 says, Juan 3:16 dice He sent His Son, que de tal manera Él te amó a ti, the most for God, to die for us, lo más que fue Jesús, an undeserving sinner like us, por un pecador que no lo merecía, the least. lo menos. Don't turn your back on God. Ya no le sigas dando tu espalda a Dios. To continue the selfish way that you guys are living now. Continuando la manera egoísta si tú has vivido ese estilo de vida. Fight back now because God is asking you to fight for Him. Haz un retorno porque hoy te está llamando Dios de regreso a Él. Que te pares firme y pelees contra esas tentaciones y regreses a Él. It is time Es to el put tiempo. God back into your heart. Es el tiempo de poner a Dios de regreso en primer lugar en tu corazón. Remember, Y recuérdate, if you are hiding any emotional sins in your heart, si has estado escondiendo pecados, emociones en tu corazón, any ashamed things that you have done, vergüenza que tú has sentido por lo que has hecho, remember that God knows it. recuerda que Dios llega a tu lugar de There's escondite nothing that you can hide encontrarte. from God. Y Like, no hay lugar donde tú te puedas esconder de Él. confess it to Him. Hoy Él te está diciendo, confiésalo, hijo. Leave it unto Deja God. ese pecado a mis pies, ya no lo sigas haciendo. Give it to God right now. Entrégamelo hoy, rinde esa tentación con la cual has estado batallando a mis pies. Because God wants to tear that wall down. Porque Dios quiere romper esa pared. Any darkness that you have, Cualquier oscuridad en donde tú te has encontrado, God will put light on it. Dios lo viene a alumbrar con su preciosa luz. Because He wants you closer to Him. Porque Él te quiere atraer de regreso a su corazón. So you can find true joy in your heart. Para que tú puedas encontrar ese verdadero gozo en tu corazón. No more of sufferings. Ya no más sufrimiento. No more of suffering in your family. Ya no más sufrimiento en tu familia. No more of the hurt that you are feeling Ya no today. más ese dolor que has experimentado a raíz de todo eso. You give it to God. Se lo entregas hoy a Dios. God will prosper you. Y Dios se va a encargar de God will give you that blessed life that you have always desired and wanted. Dios va a cumplir entonces esos anhelos de tu corazón, de esa esposa que tú has soñado tener. God is asking for a chance Dios te está for pidiendo you to love Him. para que tú lo ames a Él. Just like God has loved you. Así como Él te ha amado a ti. Unconditionally. Incondicionalmente. Remember that the devil, he might have cases against you. Y recuérdate, puede ser que el enemigo te esté acusando de día y de noche. If you have cases against you, I pray today Y si hay casos that abiertos our en tu God, our contra, Father, closes those yo le cases pido hoy in your life today, a nuestro Padre Celestial que Él cierre so esos that the casos devil can no abiertos longer continue to attack your life. para que el enemigo no continúe atacando tu vida. Because God is your Savior, Porque Dios es tu Salvador. and you know the truth. Y tú hoy sabes esa And it's verdad. not too late. Y nunca es tarde You have learned para today. empezar y aprender hoy. So, can we play this song one more time? I will. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por cada corazón, Señor, que tú nos has hablado directamente. Gracias, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquello que tú le hablaste a cada uno individualmente, que esa semilla quede sembrada y dé fruto al 200, al 300, al 500%, Señor. En esa relación de privilegio de una sola carne que cada varón tiene con sus amadas esposas. Que ellas puedan amarlas como Cristo nos amó a nosotros, de tal manera que murió a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida. Gracias, papito, por estos varones valientes que te han dicho a ti sí y ya no más al pecado, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias.